Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, un tema que ha generado un torbellino de especulaciones y emociones en el mundo del entretenimiento turco. Sí, así es, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, y todo el drama que rodea su relación, o la falta de ella, después de su éxito arrollador en Erkenci Kuş, la serie que para muchos fue un auténtico sueño hecho realidad. Antes de que empecemos, como siempre, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les gusta estar al día con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo, y si disfrutan de análisis profundos sobre sus actores favoritos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. El título de este vídeo es un poco explosivo, ¿no? Can Yaman explota Demet. Mi vida contigo es un sueño. Obviamente está pensado para llamar su atención, pero también refleja la complejidad y las contradicciones que hemos visto en torno a esta relación, o más bien, a esta no relación. Porque, seamos sinceros, después de la química incandescente que Can y Demet mostraron en pantalla, muchos de nosotros, incluyéndome, soñábamos con que su romance trascendiera la ficción. Erkenci Kuş fue un fenómeno global. Sanem y Can, sus personajes, eran la personificación del amor idealizado. Su conexión era palpable, sus miradas lo decían todo, y la trama, llena de giros inesperados y momentos románticos inolvidables, nos mantuvo enganchados a la pantalla semana tras semana. La serie catapultó a ambos actores a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos para millones de fans en todo el mundo. Pero como suele suceder, la realidad no siempre cumple con nuestras expectativas. Una vez que las cámaras se apagaron y el rodaje terminó, la magia entre Can y Demet pareció desvanecerse. A pesar de las intensas especulaciones y los deseos de los fans, nunca confirmaron una relación amorosa. De hecho, con el tiempo se hizo evidente que si bien mantenían una relación cordial y profesional, no había nada más allá de eso. Y aquí es donde las cosas se complican. La prensa y las redes sociales se llenaron de rumores, teorías y acusaciones. Algunos afirmaban que había una fuerte tensión entre ellos, que no se soportaban fuera del set, e incluso que había habido una pelea explosiva, que había destruido cualquier posibilidad de romance. Otros, más optimistas, sostenían que simplemente estaban protegiendo su privacidad y que preferían mantener su relación lejos del ojo público. Can Yaman, en particular, ha sido objeto de críticas por su comportamiento y sus declaraciones en varias entrevistas. Algunos lo acusan de ser arrogante y de menospreciar a Demet, mientras que otros defienden su derecho a expresar su opinión y a no dejarse presionar por las expectativas de los fans. Es cierto que algunas de sus declaraciones han sido interpretadas como explosivas, especialmente cuando se le pregunta sobre su relación con Demet. En algunas ocasiones ha dado respuestas ambiguas o incluso evasivas, lo que ha alimentado aún más la especulación. Pero, ¿qué hay de Demet? Ella siempre ha mantenido una postura más discreta y reservada. Rara vez ha hablado directamente sobre su relación con Can, y cuando lo ha hecho, ha sido para recalcar que son buenos amigos y compañeros de trabajo. Algunos creen que esta actitud es una forma de protegerse de la atención mediática y de evitar alimentar los rumores. Otros, sin embargo, la acusan de ser fría y distante, y de no corresponder al cariño que los fans sienten por la pareja. Entonces, ¿dónde está la verdad? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí es evidente es que la presión de los fans y la constante vigilancia de los medios han tenido un impacto negativo en la relación entre Can y Demet. Es comprensible que ambos se sientan abrumados por la atención y que prefieran mantener su vida personal alejada del ojo público. Es importante recordar que al final del día, son seres humanos con sentimientos y emociones. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida como les plazca, sin tener que rendir cuentas a nadie. No podemos obligarlos a estar juntos si no quieren, ni podemos juzgarlos por no cumplir con nuestras expectativas. La frase "mi vida contigo es un sueño", que aparece en el título de este vídeo, es una referencia directa a la ilusión que muchos de nosotros teníamos de ver a Can y Demet juntos en la vida real. Era un sueño hermoso, sí, pero al final del día, solo un sueño. Y a veces es mejor dejar que los sueños sigan siendo sueños, sin intentar forzar la realidad a que se ajuste a ellos. En lugar de centrarnos en la especulación y el drama, deberíamos celebrar el talento y el trabajo de Can y Demet.
Ambos son actores excepcionales que han logrado cautivarnos con sus interpretaciones. Han creado personajes inolvidables y nos han regalado momentos de pura magia en la pantalla. Deberíamos agradecerles por eso y apoyar sus futuros proyectos. Y hablando de futuros proyectos, ambos actores están trabajando en nuevas producciones que prometen ser muy interesantes. Can Yaman ha estado involucrado en proyectos internacionales, demostrando su versatilidad y su ambición por expandir su carrera. Demet Özdemir, por su parte, sigue brillando en la televisión turca, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Así que en lugar de seguir alimentando la especulación sobre su relación personal, concentrémonos en su talento y en sus logros profesionales. Apoyemos sus proyectos, disfrutemos de sus actuaciones y dejemos que vivan su vida en paz. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dado una perspectiva diferente sobre este tema tan polémico. Recuerden que mi intención no es juzgar a nadie, sino simplemente analizar la situación desde un punto de vista objetivo y respetuoso. En resumen, Can Yaman y Demet Özdemir fueron una pareja explosiva en pantalla, pero su relación fuera del set ha sido objeto de mucha especulación y controversia. Aunque muchos fans soñaban con un romance, la realidad es que ambos han preferido mantener su vida personal alejada del ojo público. En lugar de centrarnos en el drama, deberíamos celebrar su talento y apoyar sus futuros proyectos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a escuchar mis opiniones. Y por supuesto quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes de todo este tema? ¿Creen que hubo algo más entre Can y Demet? ¿O simplemente son buenos amigos y compañeros de trabajo? Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan al respecto. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no lo duden más y hagan clic en el botón de suscripción. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliación de la noticia a 1600 palabras, asterisco asterisco. Hola de nuevo a todos. Como les prometí, vamos a profundizar aún más en este intrigante tema de Can Yaman y Demet Özdemir. No solo vamos a repasar los hechos conocidos, sino que también exploraremos los matices, las teorías de los fans, y las posibles razones detrás de esta no relación, que ha mantenido al mundo en vilo desde el final de Erkenci. Para empezar, quiero recalcar la magnitud del fenómeno Erkenci. Esta serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en Latinoamérica, Europa, y hasta en partes de Asia. La química entre Can y Demet era innegable, la trama era fresca y divertida, y la producción era de alta calidad. La combinación de todos estos factores creó una tormenta perfecta que llevó a la serie a convertirse en un verdadero fenómeno cultural. Pero más allá del éxito de la serie, lo que realmente capturó la imaginación del público fue la posibilidad de un romance real entre Can y Demet. Su conexión en pantalla era tan fuerte que era difícil creer que no hubiera algo más allá de la actuación. Los fans analizaban cada mirada, cada gesto, cada interacción entre ellos en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Se crearon miles de cuentas en redes sociales dedicadas a la pareja, donde se compartían fotos, vídeos, y hasta montajes que mostraban a Can y Demet como la pareja perfecta. Sin embargo, la realidad fue mucho más compleja. A medida que pasaba el tiempo, se hizo evidente que Can y Demet no estaban juntos, al menos no de la forma en que los fans esperaban. Empezaron a surgir rumores de tensión en el set, de desacuerdos creativos, y hasta de un romance fallido que había terminado en enemistad. Estos rumores fueron alimentados por la falta de apariciones públicas conjuntas de los actores, y por sus declaraciones ambiguas en entrevistas. Can Yaman, como ya mencioné, ha sido el blanco de muchas críticas. Su estilo directo y a veces confrontacional no siempre ha sido bien recibido por el público. Algunos lo acusan de ser egocéntrico y de no valorar el trabajo de Demet en la serie. Recuerdo una entrevista en particular donde se le preguntó sobre la química entre él y Demet, y su respuesta fue algo así como: claro, la química era buena, pero eso es porque yo soy un buen actor. Esta declaración fue interpretada por muchos como un menosprecio al talento de Demet y como una señal de que no había ningún tipo de conexión real entre ellos.
Sin embargo, también es importante considerar el contexto cultural en el que Can Yaman se mueve. En Turquía, como en muchas otras culturas, se espera que los hombres sean más directos y seguros de sí mismos. Quizás Can simplemente estaba siendo honesto y no tenía la intención de ofender a nadie. Además, es posible que esté cansado de que le pregunten constantemente sobre su relación con Demet y que prefiera mantener su vida personal en privado. Demet Özdemir, por su parte, ha sido mucho más reservada y diplomática en sus declaraciones. Siempre ha evitado hablar directamente sobre su relación con Can y ha preferido enfocarse en su trabajo. Esto ha llevado a algunos a pensar que ella es la que no está interesada en tener una relación con Can y que simplemente lo ve como un compañero de trabajo. Sin embargo, también es posible que ella esté protegiendo su privacidad y que no quiera alimentar los rumores y las especulaciones. Recuerdo una entrevista donde se le preguntó a Demet si le gustaría volver a trabajar con Can en el futuro, y su respuesta fue algo así como: por supuesto, Can es un actor muy talentoso y siempre es un placer trabajar con él. Pero ahora estoy enfocada en mis proyectos actuales y no tengo planes de trabajar con él en el futuro cercano. Esta respuesta fue interpretada por algunos como una señal de que no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos, ni en la pantalla ni fuera de ella. Pero más allá de las declaraciones de los actores, es importante recordar que la presión de los fans y los medios puede ser abrumadora. Imaginen tener a millones de personas opinando sobre su vida personal, analizando cada uno de sus movimientos, y exigiéndoles que cumplan con sus expectativas. Es comprensible que Can y Demet hayan preferido mantener su distancia y proteger su privacidad. Además, es posible que simplemente no sean compatibles como pareja. La química en la pantalla no siempre se traduce en una conexión real en la vida real. Can y Demet pueden ser grandes compañeros de trabajo y admirar el talento del otro, pero eso no significa que tengan que estar juntos románticamente. También hay que considerar que ambos actores están en diferentes etapas de sus carreras. Can Yaman ha estado enfocado en proyectos internacionales y en expandir su carrera a otros mercados. Demet Özdemir, por su parte, sigue consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Es posible que sus prioridades sean diferentes y que no tengan tiempo para comprometerse con una relación. En resumen, la no relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema complejo y lleno de matices. No hay una respuesta fácil y es probable que nunca sepamos la verdad completa. Lo que sí sabemos es que ambos son actores talentosos y que han logrado cautivar al público con sus interpretaciones. En lugar de centrarnos en el drama y la especulación, deberíamos celebrar su trabajo y apoyar sus futuros proyectos. Y hablando de eso, ¿qué les parecen sus nuevos proyectos? Can Yaman ha estado trabajando en Italia y en otros países, mostrando su versatilidad y su talento en diferentes idiomas. Demet Özdemir sigue brillando en la televisión turca, protagonizando series exitosas y recibiendo elogios de la crítica. Ambos están demostrando que son capaces de tener una carrera exitosa por separado y que no necesitan estar juntos para brillar. Así que en lugar de seguir obsesionados con la idea de un romance entre ellos, concentrémonos en su talento y en sus logros profesionales. Disfrutemos de sus actuaciones, apoyemos sus proyectos y dejemos que vivan su vida en paz. Al final del día, son seres humanos como nosotros y merecen respeto y privacidad. Y ahora, antes de terminar, quiero responder algunas de las preguntas que me han hecho en los comentarios de mis vídeos anteriores. Muchos me han preguntado si creo que Can y Demet volverán a trabajar juntos en el futuro. La verdad es que no lo sé. Es posible que sí, es posible que no. Dependerá de muchos factores como sus agendas, sus intereses y las ofertas que reciban. Lo que sí sé es que si vuelven a trabajar juntos, seguramente será un evento muy esperado por los fans. Otra pregunta que me han hecho es si creo que Can y Demet son amigos en la vida real. Yo creo que sí. A pesar de los rumores y las especulaciones, creo que ambos se respetan y se aprecian como compañeros de trabajo. Es posible que no sean los mejores amigos del mundo, pero creo que mantienen una relación cordial y profesional. Y por último, muchos me han preguntado qué consejo le daría a Can y Demet. Les diría que sigan siendo fieles a sí mismos, que no se dejen presionar por las expectativas de los demás, y que sigan enfocados en su trabajo. Les diría que recuerden que tienen el derecho de vivir su vida como les plazca y que no tienen que rendir cuentas a nadie. Y con esto, llegamos al final de este vídeo extendido. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis más profundo del tema. Recuerden que mi intención no es imponer mi opinión,
sino simplemente ofrecerles una perspectiva diferente y animarlos a reflexionar sobre este tema. Gracias por todo su apoyo y por su tiempo. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.